Buenos días compañeros, buenos días profesor. Mis compañeros y yo vamos a hablarle acerca de vectores en la vida diaria. Somos el grupo de trabajo D. Los integrantes somos Joel Contreras, Aymar Mina, Giancarlo Criollo y mi persona Miguel Terán. Introducción. Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de investigar y comprender la definición de vectores, su aplicación en la vida cotidiana y en el campo profesional de diferentes campos laborales. A partir de la definición de un vector se expondrán diferentes aplicaciones y la importancia de los ya mencionados. Gracias a los vectores es posible resolver algunos problemas que son fáciles de entender. Vector. Los vectores o cantidades vectoriales son aquellos que no están definidos solo por un número. Es necesario saber en qué dirección y en qué sentido se aplican. Los vectores son fuerzas de aceleración, campo magnético, vector de posición o velocidad. Los vectores se presentan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada con una flecha. Magnitudes vectoriales. Son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. La velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso, potencia, campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio, energía térmica, torque y momentum son magnitudes vectoriales. Características de los vectores. Módulo o magnitud. Se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de la recta. Dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual forma un ángulo. Y sentido se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Gracias. Voy a hablar módulo de un vector. Primero tenemos que saber qué es el módulo. El módulo de un vector es la longitud de un segmento orientado en un espacio que está determinado por dos puntos y en el orden de estos. En otras palabras, el módulo del vector es la longitud del inicio y el final del vector, es decir, de donde empieza hasta que termina el vector. Si conocemos un poco los componentes cartesianos de un vector, podemos conocer el módulo de un vector. El módulo de un vector se le aplica las Pitágoras. Como ven en las imágenes, esas son las fórmulas del módulo del vector. La suma de vectores. Al sumar dos cantidades escalares, es suficiente sumar sus valores numéricos. Por el contrario, agregar dos tamaños de un vector es más complejo porque tenemos que considerar la dirección y el sentido. Si conocen los componentes cartesianos de los vectores que se van a sumar y al vector resultante tiene como componentes cartesianos la suma eje por eje y de cada vector. Si queremos sumar dos vectores en 3D y conocer sus componentes utilizando el mismo procedimiento, los componentes del vector suma serían, como pueden observar, producto escalar. El producto escalar de dos vectores que forman un ángulo A entre sí, un número escalar es igual al producto de los módulos de dos vectores por el coseno del ángulo que se forma. También podemos decir que el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de un vector, multiplicando por la proyección de otro sobre él, como pueden observar. Producto vectorial. Un producto vectorial o producto cruzado es donde el vector A y el vector B se llama otro vector C, cuyo módulo es igual al producto de los módulos de dos primeras por el seno del ángulo que se forma. Para especificar el producto cruzado se utilizan tanto el vector de notación A por el vector B como el vector AB. Aquí usamos la notación del vector, como pueden observar. Muchas gracias, esa ha sido mi exposición. Bueno, los vectores en la vida cotidiana. Los vectores son extremadamente importantes en la construcción de los puentes, carreteras y edificios, ya que sin ellos las grandes puentes y los grandes rascacielos que se encuentran en diversas partes del mundo no existirían en la actualidad, hoy en día, y serían imposibles de construir.
Este componente llamado vector es muy importante en el campo de la ingeniería civil para la construcción de, dicho anteriormente, edificios. Para ello se utilizan, para ese tipo de construcción se utilizan diferentes tipos de vectores. Son los fijos o conectados, los libres, deslizantes, axiales, polares, etc. En ingeniería, la aplicación de los mismos también se trabaja con fuerza, donde se tienen en cuenta los 4 componentes. En particular, la intensidad, con el fin de determinar las deformaciones y las traslaciones o las rotaciones alrededor de un punto en el mismo eje. Como es el caso de algunos ejemplos tan cotidianos como son abrir o cerrar las puertas, las ventanas, el giro de las ruedas de un auto, etcétera, etcétera. Ahora, procedemos con unos ejercicios. Dice aquí el primer ejercicio, dados los vectores U, cuyos componentes son 2, K y B, 3, menos 2, se calcular K para que los vectores U y B sean perpendiculares. Listo. Primero se hace como una ecuación. U por B es igual a 0. Esa es la ecuación. Segundo, como dice ahí en los pasos, U por B se comienza ya a realizar las operaciones de vectores, suma de vectores. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Se suma el componente X de los dos vectores, se multiplican, más el componente del vector Y de los dos vectores multiplicado. En este caso el componente X es de U2 y el componente X de B es 3. 2 por 3 más el componente Y de U que es K y el componente Y de B que es menos 2. K por menos 2. Como resultado da 6 menos 2K. Todo es igualado a 0. Ahora, para despejar K es una simple ecuación de primer grado. Despeje de ecuación, 6 menos 2K es igual a 0. Entonces, el 2 menos 2K pasa al otro lado con signo cambiado, mientras va a ser positivo, queda 6 igual a 2K. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. 6 dividido por 2 igual a 3. Entonces, K es igual a 3. Ese es el resultado de nuestra incógnita, para que estos vectores sean perpendiculares. El siguiente ejercicio. Se calcula el producto escalar considerando los vectores U es igual a 3,0 y B es igual a 5,5. Asimismo, el ángulo entre los vectores es alfa igual a 45. Vemos la fórmula de los productos escalares. El módulo de los vectores por el coseno del ángulo. ¿Cómo se calcula el módulo del vector? Se calcula cada componente elevado al cuadrado sacando la raíz. En el caso, el vector U es 3,0, se le eleva al cuadrado 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Que queda 9 más 0 igual a 9. Raíz de 9 es igual a 3. Así al otro lado, 5 más 5 al cuadrado, que es 25 más 25 es 50. Raíz de 50 es 5 raíz de 2. Ya una vez teniendo como datos ya los módulos de los vectores, sencillamente se reemplaza en la fórmula general del producto escalar. Entonces, el módulo del vector U, que es 3, por el módulo del vector B, que es 5 raíz de 2. Por el ángulo que ya está planteado en el propio problema, que es 45, coseno de 45. 3 por 5 es 15, se mantiene la raíz de 2. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre raíz de 2. Y he hecho esa operación, que es igual a 15. Y ese sería el resultado de nuestro producto escalar. Y con eso, muchas gracias.